Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Hola, bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. En esta oportunidad estoy con la grata compañía de la doctora María Ángeles Pascual. Ella nos visita de la Universidad de Oviedo de España y está en el marco de lo que es el 8º Encuentro Nacional e Internacional de la Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales que han organizado con el tema Conocimiento e Investigación, perspectivas de diálogo interdisciplinar en la formación de pregrado y posgrado. La doctora María de los Ángeles tiene su doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Pues doctora, bienvenida a nuestro país y a nuestra Universidad San Juan de Pasto, a la Universidad Mariana. Muchas gracias, es un placer estar aquí compartiendo estos días en este encuentro internacional, donde espero compartir y a lo largo de los días anteriores que llevo aquí, pues me ha permitido conocer a los profesores de esta universidad, del ámbito pedagógico, y esperamos que estrechemos lazos también entre esta universidad y la Universidad de Oviedo. Usted viene con un tema bien interesante, muy actual, sobre todo en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación, los dispositivos móviles para la educación. ¿Cuál es el tema principal de su ponencia, doctora? Pues el tema principal de mi ponencia surge a raíz de algunas publicaciones que se han realizado en este ámbito, producto de una investigación que se lleva a cabo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España, y que tenía por objeto realizar un mapa de competencias para la formación de los estudiantes y de los profesores para hacer uso de los dispositivos móviles en el ámbito educativo. Son herramientas que nos encontramos a nuestro alcance, que las tenemos cerca de nosotros. Prácticamente todos los estudiantes disponen de un teléfono, un smartphone, un iPhone, una tableta, y a partir de estos recursos se ofrecen nuevas posibilidades para aprender en cualquier lugar y en cualquier momento, siempre que se tenga una conexión. Usualmente uno encuentra a algunos docentes actuales que vienen digamos que son migrantes digitales, y que les pidan a los estudiantes, guarden sus celulares, apáguenlos por favor, suspéndanlos, aquí no saquemos esos equipos. En esa realidad, ¿cómo confrontarla, ¿no? Sobre todo en un cambio de paradigma de un docente para utilizar estos dispositivos e integrarlos, ¿no?, a la dinámica de formación? Sí, en ese sentido sí tengo que comentar que, nada más y nada menos que la propia UNESCO ya ha lanzado algunas propuestas de políticas educativas dirigidas a los países para que se haga uso de estos dispositivos móviles para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque este tipo de dispositivos que están al alcance de cualquier persona hoy día, en cualquier contexto, va a posibilitar el acceso a la formación a muchas personas que hasta el momento, bien por la situación geográfica o bien porque era muy complejo el acceder a esa formación, a unos libros, a unos materiales, a través de estos dispositivos se favorece que la brecha digital que existía se vaya haciendo más pequeña. Por lo tanto, nos encontramos ahora mismo con una situación donde prácticamente se igualan situaciones donde la accesibilidad a materiales educativos será muy compleja, a situaciones donde precisamente se daba todo lo contrario, y lo que se pretende es suprimir todos los libros de texto por el uso de plataformas virtuales de formación a las que se accede a través de estos dispositivos digitales, con lo cual de alguna manera lo que se plantea es un nuevo escenario para aprender en cualquier lugar, en cualquier momento, cuando la persona tenga disposición y pueda llevarlo a cabo y sin necesidad de tenerse que desplazar a un sitio determinado. Ya, doctora, en ese ámbito,
¿Qué experiencia usted ha tenido, sobre todo en la aplicación de estos dispositivos móviles? ¿Qué tipo de herramientas han sido como efectivas en el mundo educativo, sobre todo en la búsqueda de esos objetivos de aprendizaje? Bien, cada vez más los centros educativos están optando por herramientas que tenemos de fácil acceso y que podemos encontrar en cualquier tablet o en cualquier dispositivo móvil, las está llevando a la práctica. Las experiencias de compartir algunos diseños con algunos centros educativos ya desde la etapa de educación preescolar, de cómo utilizan los niños algunas de las apps que podemos tener acceso a ellas de forma muy fácil. Apps específicamente educativas, existen unos portales pues, con una gran cantidad de información, con unos diseños específicos orientados a la educación. Y cómo no vamos a aprovechar esos recursos que tenemos a nuestra disposición, que se pueden utilizar indistintamente en el ámbito familiar como en el ámbito escolar. Algunas experiencias desde algunos pequeños proyectos que hemos llevado a cabo en la zona del Principado de Asturias, donde se encuentra nuestra universidad, de aplicación y de algunas apps que han sido seleccionadas y utilizadas en el ámbito familiar para un mejor aprendizaje de nuestros alumnos. Interesante. ¿En qué áreas, por ejemplo, lo han experimentado ustedes? Los hemos experimentado en la etapa de educación preescolar y lo hemos utilizado también en secundaria, en materias específicas, por ejemplo, para el trabajo de la realidad con realidad aumentada, para actividades de campo con los estudiantes. ¿Los resultados? Positivos siempre. Los alumnos, como se encuentran siempre muy familiarizados con el uso de ese dispositivo móvil, para ellos siempre es una actividad que supone una nueva utilización, porque normalmente lo utilizan para la comunicación social, pero no para aprender. Entonces creemos que es importante y las experiencias que tenemos de uso en actividades de campo con estos dispositivos, los resultados son bastante positivos en cuanto a la mejora de sus aprendizajes. ¿Y qué tipo de metodología debería usar un docente que quiera integrar este tipo de dispositivos de aplicaciones para aprendizaje? Lo primero, las metodologías tienen que ser metodologías muy activas. ¿Qué queremos decir con esto? Son metodologías que están o deben de estar enfocadas fundamentalmente al aprendizaje del alumno. Normalmente cuando hablamos de los procesos de enseñanza y aprendizaje, hasta ahora todo estaba volcado en cómo enseñar. Ahora la educación tiene que estar volcada en cómo aprende el estudiante y es el docente el que se tiene que adaptar en sus metodologías para que el alumno lleve a cabo ese autoaprendizaje y el profesor sea un diseñador de los escenarios donde el alumno aprende haciendo. Doctora María de los Ángeles, la verdad es muy interesante todo este tema. Más adelante, después de esos mensajes, hablaremos sobre cómo hacer realidad, sobre todo para los docentes que tienen una tradición metodológica, una tradición formativa ya de varios años y que quieren implementar, quieren hacer este esfuerzo. ¿Cuáles serían como los consejos para poder ir desaprendiendo, ¿no? Y poder irse involucrando en estos nuevos procesos metodológicos que integran a las TICs? Ya volvemos con Telepasto, Mirada Sur. Puertas abiertas para el intercambio con universidades colombianas y del mundo. Universidad Mariana, transforma tu vida y cumple tu sueño. Inscripciones abiertas, www.umariana.edu.co. Dos grandes instituciones comprometidas con la excelencia, la Universidad Mariana y el CES de Medellín, se unen para ofrecer en la ciudad de Pasto la maestría en epidemiología, dirigida a todos los profesionales de la salud. ¡Inscríbete ya! Informes, Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales, teléfono 731-4923, extensión 164, www.umariana.edu.co. Una universidad que, coherente con sus principios, actúa en pro del medio ambiente.
Universidad Mariana. Transforma tu vida y cumple tu sueño. Inscripciones abiertas www.umariana.edu.co. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Continuamos con Telepasto, Mirada Sur. Seguimos en Escenarios, estamos con la doctora María Ángeles Pascual de la Universidad de Oviedo de España, invitada por la Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales a un encuentro precisamente de conocimiento e investigación que busca la integración de la formación de pregrado y posgrado. Doctora, ¿cuáles son las recomendaciones para un docente que ha sido formado con metodología tradicional, que su formación a sus estudiantes también la ha hecho de forma tradicional? Y uno mira la teoría sobre tecnología, sobre metodología activa, pero la sabe de pronto en la teoría, pero en el momento de la práctica uno llega y recae nuevamente en lo tradicional. ¿Cómo romper ese esquema? Bien, no es fácil. No es fácil, pero yo creo que lo que hay que tener es una gran inquietud, hay que tener un gran interés por cambiar, por buscar la mejora de los aprendizajes de los alumnos, por mejorar los niveles de rendimiento de nuestros alumnos. Ante esa perspectiva es ver un poco y observar cuál es el contexto en el que nos encontramos, qué observamos en nuestros estudiantes, cuáles son sus comportamientos, y si buscamos realmente esa mejora del aprendizaje y sabemos que esa tecnología puede ayudarnos a mejorar, adquirir las competencias necesarias para hacer uso de esos dispositivos. Si no disponemos y no tenemos adquiridas esas competencias para hacer uso de los mismos, difícilmente vamos a poder orientar a nuestros estudiantes. Por lo tanto, el primer paso sería adquirir las competencias necesarias para poder ser usuarios como docentes de esa tecnología. Animarlos, no tener miedo al uso de esos dispositivos, no pensar que esos dispositivos están usurpando el lugar del docente, para nada. La figura del docente es muy importante en todos los procesos, independientemente de qué recurso utilicemos. De poco va a servir que utilicemos ese recurso si no cambiamos la metodología. Si el profesor no diseña los escenarios adecuados para que se produzca ese aprendizaje. Podemos tener un dispositivo en nuestras manos de última generación, pero si nosotros no hemos preparado y diseñado la actividad adecuadamente para hacer de ese dispositivo, difícilmente va a producirse una mejora en el aprendizaje. Lo único que conseguiremos es que el estudiante esté chateando con el dispositivo en el aula y que no nos esté escuchando. Por lo tanto, hay que cambiar las metodologías. Como usted apuntaba, el gran eslabón es el que une los recursos con la metodología. Bien, ¿qué opina a propósito de la evaluación? ¿Cómo cambia en estos paradigmas? Por ejemplo, en el tradicional, el test estandarizado, que es el típico y al que todos le teníamos miedo, ¿no? O le tenemos miedo porque a la larga generaba una cierta tensión en todos nosotros. ¿Cómo cambia la evaluación en perspectiva a esas nuevas metodologías con la integración de TICs? Evidentemente, lo que nosotros queremos demostrar a través de la evaluación es que el estudiante ha adquirido unas competencias, ¿de acuerdo? Muy bien. Si nosotros hemos marcado previamente qué competencias queremos que adquiera el estudiante, la evaluación tiene que ir muy cercana o muy de la mano de la propia metodología. Si nosotros utilizamos unas metodologías más activas de trabajo colaborativo entre los estudiantes, de elaboración de una serie de materiales, la evaluación tiene que ser una evaluación continuada. No podemos restringir solamente la evaluación a un examen final, sino que las demostraciones de las competencias que se van adquiriendo de forma paulatina durante todo el proceso. No solamente tenemos que hacer una evaluación al final, con el resultado final, sino durante todo el proceso. Por lo tanto, la evaluación tiene que ir en consonancia con la metodología que hayamos utilizado.
Habrá un componente que sea más individual, pero tendremos que incorporar también elementos de evaluación cooperativa, de evaluación colaborativa, para ver cómo ha tenido lugar, digamos, ese aprendizaje colaborativo, que es una de las exigencias que se nos piden también en la sociedad. A veces también el tema de la evaluación docente se mantiene en estándares tradicionales. Cuando el docente cambia a una metodología activa, cuando integra este tipo de tecnologías, pues la evaluación con la que lo están precisamente midiendo el quehacer docente, pues no responde a ese quehacer y se involucra. ¿Qué cambios a nivel institucional se debe promover para que haya también esta posibilidad de perspectivas a nivel metodológico, a nivel educativo, formativo, para promover esta integración, doctora? Yo creo que a nivel institucional se tiene que empezar a valorar más la labor del profesor como un innovador dentro del aula. Se tiene que poner en valor las nuevas metodologías que el profesor implementa, porque nos resulta fácil cambiar los paradigmas que se tenían hasta el momento. Por lo tanto, es necesaria una valoración por parte de la propia institución de ese esfuerzo de innovación que realiza el docente, de incentivos de diverso tipo que cada institución vaya, bueno, pues un poco arbitrando, y también es necesario convertir a ese profesor, a ese docente, en un investigador dentro de su propio aula, porque investigación e innovación necesariamente tienen que ir de la mano. Las innovaciones tienen que ser evaluadas también. Por lo tanto, animar a las propias instituciones a que faciliten los procesos para que ese docente sea innovador e investigador dentro del aula. Muy bien, doctora, usted también ha trabajado el tema de inclusión educativa. ¿Qué aportes podemos hacer en ese tema, sobre todo cuando hay diferentes, yo diría, situaciones que hacen compleja la integración de personas con diferentes problemáticas o situaciones, lo podemos llamar así, que impiden el acceso a la educación? Yo, como recomendaciones, yo creo que las principales aportaciones es que, por una parte, la inclusión ha supuesto un nuevo movimiento educativo que ha implicado o ha obligado a importantes cambios en el sistema educativo. El sentido de igualdad, de normalización de la educación, de igualdad de oportunidades hacia todas las personas, va de la mano de la inclusión. Todas las personas tienen que formar parte del mismo sistema educativo. Es ciertamente algo injusto que haya sistemas educativos paralelos. Los recursos tienen que llevarse al centro donde, por edad, tienen que estar todos los alumnos. Se tiene que preparar al profesorado y continuamente se le está preparando precisamente para que pueda llevar a cabo esa labor educativa en un contexto donde la heterogeneidad de los alumnos es el pan nuestro de cada día. Unos alumnos tienen unas expectativas, otros alumnos tienen rendimientos diferentes, unos alumnos acceden a los recursos de forma, digamos, más fácil, otros necesitamos en muchos casos adaptar algunos de los recursos que tenemos para que una persona con una ceguera o una sordera pueda también aprender en el mismo contexto que aprenden los demás. Necesitamos realizar pequeñas modificaciones en los diseños curriculares y en los recursos que se nos aportan, y un cierto conocimiento de cómo aprende esa persona que, por el hecho de no tener visión, tiene que acceder también al aprendizaje y a un desarrollo y a una colocación en la vida y un desarrollo personal, y lo tiene que hacer en el seno de la misma comunidad en donde están los demás. Bien, doctora, y dentro de estas dinámicas de inclusión, es también importante pensar en los escenarios, ¿no? Siempre están pensados dentro de un esquema, digámoslo entre comillas, normal, pero usualmente no se piensa en las diferentes dificultades que una persona pueda tener para acceder a un escenario educativo. Eso también lo han estudiado. Es necesario, por supuesto. En España llevamos, digamos, en este sentido bastantes años de trabajo. El acceso a cualquier edificio público, lo primero que tenemos que poder es que una persona pueda acceder a él, ¿no? Que no haya barreras arquitectónicas para que se pueda acceder. Por lo tanto, es una primera disposición de adaptaciones físicas en los espacios. Y luego, en los propios escenarios educativos, contar con los recursos necesarios para que las personas que están puedan aprender.
Si tenemos que en el aula una persona que tiene una sordera, sabemos que necesitamos una serie de recursos específicos para podernos comunicar con esa persona. Tenemos que adaptar algunos de los materiales o los libros de texto que existen en el aula para que esa persona pueda seguir aprendiendo. Lo mismo que si la persona tiene una ceguera o como consecuencia de una parálisis cerebral, una persona se encuentra en una silla de ruedas y no tiene lenguaje oral. Una persona puede seguir aprendiendo y lo puede hacer en el mismo contexto con los demás. Por lo tanto, es el espacio educativo el que se tiene que adaptar a las personas, no las personas a los espacios educativos. En Colombia hay una experiencia que se llama Escuela Unitaria, precisamente donde están todos los niños de las diferentes edades en un solo espacio, en un solo ambiente de aprendizaje, donde el docente es el que tiene que manejar todas las diferencias y heterogeneidades que se dan, que es muy complejo en el manejo. Es interesante ese ejercicio que se está haciendo, pero en la educación superior no, es decir, las disciplinas en sí mismas se vuelven una camisa de fuerza porque la interdisciplinaridad es muy poco trabajada, menos la transdisciplinaridad. ¿Cuál es su experiencia en educación superior frente a estos temas? Sobre todo en el tema de interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, el poder conjugar las diferentes disciplinas, las diferentes personas, sueños, expectativas profesionales para lograr una formación. A ver, en educación superior sí se está trabajando el tema de la inclusión, es decir, personas con una determinada discapacidad que puedan acceder, igual que los demás, al ámbito de la educación superior. Perfectamente, y se hacen una serie de recomendaciones en las políticas de educación superior para que se lleve a cabo las ayudas, se os aporten las ayudas necesarias para que cualquier persona que lo desee pueda acceder a esa formación. El tema de la interdisciplinaridad, muy complicado porque no se lleva a cabo prácticamente, no porque por los temas de inclusión, sino porque habitualmente, bueno, pues hay compartimentos estancos donde cada disciplina, como mucho con disciplinas que puedan ser afines, por ejemplo, desde el ámbito de la pedagogía donde yo me muevo, pues hay mayor afinidad con el ámbito de la psicología o de la sociología, pero la interdisciplinaridad con otras disciplinas prácticamente no se lleva a cabo, muy poco. Es muy difícil ese trabajo. Y eso produce conocimientos parcelados, ¿no? Parcelados normalmente. Para estudiar un contexto. De ahí sí es importante, pues, y cada vez está llevándose más a cabo, es que los grupos de investigación sí sean interdisciplinares, no tanto en la formación inicial cuanto en la investigación. Cada vez más se tiene que recurrir a grupos interdisciplinares que aporten los saberes desde cada uno de esos ámbitos, porque si no es imposible prácticamente, pues algunas de las experiencias que se llevan a cabo en el tema de la tecnología en educación, si los aportes que nos pueden realizar compañeros de disciplinas, de las ingenierías, de informática o de telecomunicaciones, es muy difícil. Bien, y un poquito tarde cuando ya estamos en un grupo de investigación, ¿no? Porque a la larga son competencias también adquiridas para trabajar en equipo, para saber valorar y respetar una disciplina que me pueda aportar y aprender a la vez. Entrar en ese diálogo de saberes tan necesarios para entender global e integralmente un contexto tan necesario, y por eso se han cometido varios errores también. Pero ese sigue siendo un poquito difícil porque incluso en los grupos de investigación todavía hay algunas reticencias en ese sentido. Tendemos a ubicarnos solamente en nuestros espacios minúsculos y es difícil abrirse un poco a las demás disciplinas precisamente porque, bueno, pues históricamente nuestra trayectoria siempre ha sido una formación muy parcelada, muy poco interdisciplinar. Y eso tiene mucho que ver con las metodologías de enseñanza previas en una formación inicial, media y secundaria que se ha ido realizando. Doctora María Ángeles Pascual, por último, su percepción de lo que ha sido su visita a nuestro país, a la Universidad Mariana de San Juan de Pasto. Bueno, el recibimiento ha sido exquisito. El recibimiento ha sido, bueno, pues extraordinario. Me ha encantado trabajar con los profesores, empezar a conocerles y espero que, bueno, pues próximamente establezcamos mayores lazos de relación que nos permita, pues, trabajar de forma conjunta. Además es un escenario muy parecido al del cual yo procedo
de Asturias. Entonces, bueno, ha sido muy agradable, me he encontrado muy bien. Muchas gracias por su atención, doctora. Muchas gracias a usted. Y a ustedes, amigos televidentes, los esperamos en la próxima emisión de Escenarios para seguir en este diálogo de fe, ciencia y cultura. Muy amables.